El tema que el Señor ha puesto en mi corazón es la importancia de la determinación. Los que van a tomar nota, pues pueden anotar la importancia de la determinación. Estaba meditando, recién vimos un tema que nos dio mi hermano Jorgito, un tema que me marcó mucho, ¿no? Que la semana, hace 15 días creo que era, ¿no? El proceso del ungido. Y me marcó mucho y pues el Señor ha puesto esto en mi corazón, que también tiene algo que decirnos, algo muy importante que decirnos. Y dentro de esto es pues la determinación, la definición de esto, mis hermanos, es que la determinación está definida como una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante, es de valor y firmeza en nuestra manera de actuar. Ese es el concepto de determinación, ¿sí? Les voy a repetir, ¿no? Dice, la determinación es definida como una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante y valor, firmeza en nuestra manera de actuar. Tiene que haber valor, firmeza en todo lo que actuamos, ¿cierto? Mis queridos hermanos, a veces nosotros nos encontramos cuando hemos oído acerca del Señor, de cómo el Señor se muestra, se manifiesta a muchas vidas y nos dan testimonio, y muchas veces nosotros pues nos ponemos a pensar, ¿y a mí qué? Y mi vida a veces es inconstante, a veces lo contrario de ser determinado es ser inconstante, y a veces somos así, pero para ello el Señor tiene un proceso en nuestra vida. En muchas áreas de nuestra vida el Señor ha tenido que tratar para que nosotros podamos ser determinados, ¿sí? Nos determinamos cuando el Señor muchas veces ha tenido que, digamos que a veces esta palabra, ahorcarnos un poco, asfixiarnos un poco. Pero no es para destruirnos ni para matarnos, sino es con el fin de que nosotros nos determinemos, ¿sí? En muchas áreas que Él nos pide. Por ejemplo, hablamos de la oración. Por ejemplo, nosotros regularmente a veces nos sentimos motivados a orar y oramos al Señor, pero eso queda por ahí y decimos, este año voy a orar como lo hizo Daniel, 3 veces al día, ¿sí? Llegan los 3, a veces no llegan ni a los 3 días, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque no ha habido una determinación, ¿no? En esas áreas el Señor trata para que nosotros seamos determinados en lo que el Señor nos propone en nuestro corazón, para que podamos ser perseverantes, firmes en todo. Nos proponemos muchas veces a leer la palabra, ¿no? Y decimos, en este año me acabo de leer la Biblia. ¿Cuánto dura? Muchas veces una semana, ¿cierto? Pero saben, todo esto el Señor nos lleva, nos trata para que nosotros seamos determinados, ¿sí? El Señor trata. Esa formación solamente el Señor lo da. A mí me ha pasado, yo he intentado de 1000 maneras, motivado por predicaciones, he dicho, desde aquí en adelante quiero ser como Él. De aquí en adelante quiero yo ser diferente. Pero no, es en el trato del Señor. Y yo sé que en cada una de ustedes el Señor está procesando esto para llevarle a ser determinado. Amén. En cada uno. Y vamos a ir viendo lo que nos dice la palabra del Señor respecto de esto, ¿no? Vamos a ver para esto como texto central he puesto en Filipenses 4:13, ¿no? ¿Cuántos conocen este texto? Es bien conocido. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. ¿Sí? A veces nosotros leemos este versículo, pero la aplicación es algo muy diferente. Es cuando nosotros realmente hemos entendido y hemos sido procesados para entender este texto, ¿no? Como hijos de Dios necesitamos esta característica para alcanzar y cumplir con el llamado de Dios para nuestra vida. Hay muchas personas que carecen de determinación y por eso se rinden fácilmente a los deseos de su carne, a la presión del mundo, al adormecimiento espiritual, a la tentación del enemigo. Necesitamos la determinación para perseverar en el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Por eso a veces nosotros por naturaleza somos inconstantes. ¿Sí? Y eso sucede también en nuestra vida secular. Muchas veces emprendemos algo, vemos problemas, circunstancias, ahí quedan. ¿Cuántos proyectos y propósitos se habrán quedado frustrados ahí en el camino? ¿Por qué? Por esta característica que no hemos desarrollado, es ser determinados. ¿Sí? La determinación nos ayuda a ser perseverantes, a ser firmes en lo que hemos decidido. Y en esto de seguirle al Señor, sobre todo, ¿no? Tenemos que ser bien determinados. ¿Sí? ¿Cuántos de los que deberían estar aquí se habrán quedado por esa falta de determinación? Y los que están aquí han entendido y han sido procesados y por eso se mantienen. Y nos mantenemos aquí. ¿Sí? Es por el trato del Señor, dice. Es obvio que el deseo de Dios es ayudarnos, que sin Él nada podemos hacer, pero Dios nos ha hecho un maravilloso regalo, que es a través de esa determinación. No sucede, sino a través de cuando nosotros le recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos hace personas determinadas. Si nosotros, solo no quiero llevarles a la cita, pero si nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso del Señor Jesús, ¿sí? Un día le dijo, antes de que Él descienda en forma de paloma sobre Él, en el Jordán, cuando fue bautizado, antes de eso, en las bodas de Caná, ¿no? Le pide que haga un milagro su mamá, María. Y le dice, no sabes que todavía mi tiempo no ha llegado. ¿Saben? El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, Él es el que nos hace esas personas determinadas. Él es el único que puede ayudarnos a hacer, ¿no? Dice, es una operación sobrenatural, milagrosa de parte de Dios para transformar nuestra vida y llevarnos a ser unas personas determinadas, ¿no? Esto es para enseñarnos a nosotros, dice que el Verbo se hizo carne, tuvo que mostrarnos el camino y la verdadera forma de vivir de un hijo de Dios. Gracias al gran yo soy, por Cristo, nuestro Señor y Salvador, el cual nos da la victoria. Aquí nos dice, no, Él nos da la victoria. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esa firmeza solamente lo podemos conseguir cuando el Espíritu Santo está operando en nuestra vida. Esa perseverancia, es Él solamente que nos puede llevar a esto, ¿no? Esto nosotros podemos ver pues aquí, por ejemplo, como dice en Filipenses 4:13, ¿no? Él es el que nos da la fuerza, dice, Él me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cuando obviamente que nosotros somos el blanco de 3 enemigos, ¿sí? ¿Cuál nomás son? El mundo, la carne y el diablo. ¿Sí?
Tenemos ese enemigo permanente, ¿no? Esos son nuestros enemigos, ¿no? Cuando muchas veces no le mire al lado a la esposa ni al esposo, ¿no? Él no es su enemigo. Es 3 enemigos que nosotros sabemos, ¿no? El mundo, la carne, ¿y qué más será? Amén. Esos enemigos nosotros sabemos que siempre van a levantarse cuando usted intenta determinarse a vivir una vida consagrada al Señor. Él se levanta siempre. Y usted es testigo de cómo muchas veces, inmediatamente que usted intenta hacer eso, el enemigo se levanta a poner dificultades. Entonces, para ello, usted tiene que ser una persona determinada, ¿sí? Y es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? ¿Cuál es la victoria de un cristiano en este ámbito? En el libro de Romanos capítulo 8, ¿no? 8:35 al 37 dice: para tener esta característica de un cristiano de esta naturaleza, es lo que le estoy hablando, es haber sido procesado en muchas áreas de su vida para ser determinados, ¿no? Dice, yo cuando leía esto y decía, Señor, para llegar a eso está pero muy lejos en mi vida. Y aquí nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, 35 y 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero, el verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Para que nosotros podamos soportar todas estas cosas que nos sobrevienen muchas veces, ¿sí? Es el proceso de haber sido una persona determinada, ¿sí? Imagínense, son cosas que sobrevienen. A veces uno, aún en la economía, uno se pone a pensar y dice, Señor, tú me has llamado, soy un hijo tuyo y me has llamado para bendecirme. ¿Y por qué tengo que pasar muchas veces estas circunstancias? ¿Sí? Nos preguntamos muchas veces. Pero el Señor está realizando un proceso en nuestra vida, ¿sí? Que a pesar de esas cosas, el Señor nos está tratando para decirle, Señor, cuando usted le dice, Señor, a pesar de todo esto, yo te sigo amando y no te dejaré, te seguiré siempre a donde vayas. Yo cuando escuchaba una alabanza antes, decía, no, donde tú vayas, te seguiré. ¿Cuántos han escuchado esa alabanza? Sobre tus pasos caminaré, ¿sí? Y si es necesario, dice, no, esa letra, también moriré. Yo hasta ahí me quedaba, porque decía, ¿cómo es que yo puedo, si tuviera que enfrentarme a esa situación, no sé cómo reaccionaría? No creo que llegue a decir, si es necesario, moriré por causa de ti, ¿sí? Pero nosotros podemos ver a la luz de la palabra del Señor que hubieron hombres que dieron su vida. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios les procesó para ser unas personas determinadas y que no les importó dar su vida por causa de su nombre. ¿Sí? Que Dios en su misericordia, pues como digo yo, a mí me costaba pensar en eso, ¿no? Pero leyendo la palabra de Dios y el proceso que nos ha ido dando, realmente es algo tremendo que el Señor, pues en su infinita sabiduría, lo hace con cada uno de nosotros. Dice, en el original griego, la palabra tribulación, por ejemplo,
Tribulación es algo que nosotros vivimos, circunstancias adversas que nos inquietan a retroceder. Que nosotros leemos en la Reina Valera, es la palabra, dice, deblisis, que significa presión. Presión. Cristo nos ha hecho más que vencedores en cualquier tipo de presión. Es más, la presión en el cristiano es buena, porque nos forja el carácter, nos forja el carácter, nos forja la confianza en Dios. La presión saca lo mejor de nosotros. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos sentimos en tremenda presión. Y Dios ha tenido que encaminar esto en nuestras vidas. ¿Con qué fin? Es con el fin de llevarnos a ser personas determinadas, a decidirnos. Porque muchas veces nosotros somos fluctuantes y a veces llevamos 10 años, 15 años como cristianos y seguimos indecisos. ¿Sí? Pero Dios quiere procesar en eso. Por ejemplo, hablemos del hijo pródigo. ¿Sí? El hijo pródigo, él decidió tomar su camino. Recuerden que él era hijo. Estamos hablando de hijos de Dios, pero pródigo. Decidió tomar su camino. Pero era un hombre que no era determinado. No tenía su identidad, a dónde pertenecía. Y a veces nosotros podemos tener esto, ¿sí? Y él no sabía, entonces él tomó su camino y decidió irse a hacer su vida, ¿no? Pero el Señor, como era su hijo, creó las circunstancias en donde estaba y le puso en una situación que ustedes ya conocen. ¿Cuántos han oído de la historia del hijo pródigo, de la parábola? Le lleva a una condición de comer aún algarrobas de los cerdos. Pero ¿cuál era el propósito detrás de todo esto? Hacerle entender de que él tiene que determinarse. Él tenía que determinarse. Y en ese proceso, él piensa y dice, comienza a desarrollar en su mente, dice, en la casa de mis papás, aún los jornaleros están comiendo mejor que yo. Y esa vivencia le hace pensar y meditar. Meditar y decir que allá es mejor. Aún los empleados están comiendo mejor que él como hijo. Le lleva allá. Y en ese proceso, dice, entonces él se determina y dice, voy a volver. Me determino volver. Y le voy a decir que aunque sea me coja como uno de sus jornaleros, pero voy a volver porque sé que allá es mejor. En la casa de mi papá es mejor, a pesar de todo. Entonces, Dios siempre nos ha llevado a esos sitios a veces de presión para hacernos tomar una determinación. ¿Sí? Y nosotros a veces en ese proceso hay muchos, que no entendemos. Es ahí, en esa determinación, es donde o determinamos seguirle al Señor o determinamos, pero el Señor quiere saber qué es lo que realmente nosotros queremos. ¿Qué es lo que realmente? Él siempre nos va a confrontar, ¿sí? Cuando somos indecisos. En el pueblo de Dios siempre ha habido esa situación. Por ejemplo, si hablamos acerca de Josué cuando le habla al pueblo de Israel, le amonesta,
les confronta y les dice, si Baal es Dios, vayan con él. Pero si Jehová es Dios, síganle. Es ese momento de que siempre nos lleva el Señor a confrontarnos, porque Él no quiere personas tibias, de doble ánimo. Él quiere hijos determinados, que le amen, que estén dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, heme aquí. ¿Sí? Él no quiere indecisos. Yo digo, en una pareja, creen que podrá permanecer la característica de, por ejemplo, de estos tiempos que ha sucedido con las parejitas, ¿no? Que más lo que hacen los arreglos y lastimosamente a la vuelta de la esquina están en el proceso de divorcio. ¿Por qué sucede eso? ¿No? Porque no ha habido una determinación de saber con quién está, ni a quién eligió, y se divorcian, dicen, bueno, porque me tocó muy tóxica, y determinan separarse. La separación, ahora yo he visto, es algo impresionante. Difícilmente es ver personas, familias consolidadas, firmes, como esposos. Y yo digo, si, por ejemplo, creo que sería algo absurdo el poder permanecer si usted tiene una pareja que es indecisa. Bueno, vamos a ver, esperemos unos 3 añitos, a ver cómo vamos, qué pasa, ¿no? Y el Señor está diciéndonos muchas veces eso, ¿no? Él quiere que seamos determinados. Te determinas, yo te he mostrado lo que he hecho por ti. Y es necesario que te determines, ¿no? La inconstancia, el doble ánimo, el desaliento sucede por esto, mis queridos hermanos, porque no nos hemos determinado. Yo he visto, ¿no?, que muchas veces comenzamos a ver las circunstancias, es porque no hemos sido. Escuchaba la historia de una mujer que dice que esta mujer llegó donde su líder. Y este líder le dijo, ¿sabe qué, mi hermano? He decidido irme de esta iglesia, ya no quiero estar aquí en esta iglesia. Le dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó, mi hermanita? Le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que he visto muchas cosas que me miran mal, que he visto actitudes de los líderes, he visto hizo una lista de cosas que no le gustaban. Y dice, así que por ello he determinado el irme. Yo quiero que usted me bendiga para donde me vaya, entonces voy para que me vaya bien. Entonces el líder le dijo, ¿sabe qué, mi hermana? Vamos a hacer una cosa. Cójase un vasito de agua, lleno de agua, y quiero que durante el culto esté dando vueltas, pero tenga cuidado que no se vaya a regar. Y esté dando vueltas por ahí y cuidado, vaya a regar. Y dice que le dio y ella comenzó y dijo, luego de eso yo le doy permiso y le bendigo para que se vaya donde usted quiera. Y dice que comenzó a dar vueltas con el vasito de agua, ¿no? Y tuvo mucho cuidado. Y cuando ya se terminó, llegó donde el líder, dijo, tenga, mi hermano, lo he hecho. El vasito está completo. Y le dijo, mi hermana, ¿qué vio durante todo ese tiempo? ¿Qué vio en los hermanos? Y dijo ella, nada, porque estaba mi mirada fija en el vaso. ¿Sí? Le dijo, esta es mi hermana. Ese es su problema. Para que usted permanezca, sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, no en los hermanos que le rodean. ¿Sí?
Entonces nosotros muchas veces, mis hermanos, nos pasa esa situación. Nos desenfocamos del propósito, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no ha habido esa determinación de tener siempre puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Allí es cuando comenzamos nosotros a desanimarnos, a desalentar. Cuando comenzamos a ver las circunstancias, los problemas, ¿sí? Cuando nos desenfocamos, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo también de hombres que tuvieron que ser determinados. Aquí nos dice acerca de hombres que realmente tuvieron que determinarse siendo hijos de Dios. Y el Señor ha tenido que tratar con cada uno, porque nosotros naturalmente somos llevados siempre por lo malo. Somos acarreados fácilmente como seres humanos. Y el Señor ha tenido que operar en esto, y eso nos dice en el libro de Oseas, capítulo 5, verso 15, nos dice una palabra. ¿Por qué es el que el Señor tiene que meternos en presión? En una presión muchas veces para hacernos llevar a una determinación en nuestra vida. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Nosotros, para venir a los pies del Señor, ¿cuántos hemos tenido que tener tremendas dificultades? Hemos sido recogidos en tremendas situaciones adversas. El Señor nos ha traído en ese lugar que ya a lo mejor no tenía sentido. Desde ahí Él nos recogió, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en el caso mío, yo a mí me dieron a conocer la palabra del Señor a los 13 años por primera vez. Me dio a conocer una señora y era de la iglesia de Iñaquito. Ella me dio a conocer por primera vez una palabra. Pero me gustó, me encantó, pero hasta ahí nomás. Pero de ahí pasó el tiempo. Me dieron a conocer nuevamente a los 22 años. Me encontró un siervo del Señor y nuevamente me dio a conocer la palabra del Señor. Y ahí como que estaba listo para la cosecha. En ese momento, en un momento de angustia en donde no tenía sentido mi vida, yo les digo, mis queridos hermanos, Dios me llevó a una situación tan desagradable, ¿no? Solo me faltaba determinarme a lo mejor hasta suicidarme. No tenía sentido mi vida, nada. Dios me había bendecido, me había dado una familia, pero nada de eso tenía sentido. Me había bendecido con muchas cosas, pero nada de eso tenía sentido. Llegué a una situación en donde comencé a buscar y dije, quiero algo que me satisfaga, que me llene, pero inclusive por esos tiempos se murió un tío mío y en nuestra ignorancia a veces nosotros pensamos eso y me fui. A él le enterraron por ahí por el cementerio de San Diego. Un día me fui y dije, yo creo que tú estás un poco más cerca del Señor. Y me fui ahí en la tumba a pedirle a Él que Él interceda por mí, en nuestra ignorancia. ¿Sí? Me fui. Pero seguía buscando hasta cuando me encontró este varón y me predicó de la palabra. Pero yo tuve que ser encontrado en esa angustia. Yo creo que a cada uno, Dios dice que nosotros somos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Y aún cuando estamos en el mundo, muchas vidas están en proceso para llegar acá. ¿Sí? Y nosotros como cristianos tenemos que llegar a esa situación. Y aquí tenemos, por ejemplo, hombres de la Biblia
que tuvieron que tomar esa determinación en un determinado tiempo. Abraham tuvo la determinación para dejar su tierra y seguir la promesa de Dios para sacrificar aún a su hijo. Dos cosas. No, dejar su parentela, y cuando tuvo un hijo a los 90 años, le pide para ser sacrificado. Un momento de tremenda presión en su vida. Y cuando él salió aún en eso en victoria. Cuando Jacob fue llevado a una condición desagradable, que tenía que tener un encuentro con su hermano, que su hermano estaba dispuesto a matarle. Él le iba a encontrar es para matarle. Si ustedes leen la historia. Él tuvo que determinarse a buscar a Dios, buscar en Dios su ayuda y poder encontrar, esa ayuda, y tuvo que determinarse a buscar al Señor. José tuvo que determinarse para recibir la promesa que le había dicho de cumplirse sus sueños. Él tuvo que pasar, ustedes conocen la historia, tuvo que pasar tremendas cosas. Ser vendido por su hermano, ser llevado como esclavo, acusado injustamente, tremendas cosas. Esa presión permitió en su vida para él ser determinado. Moisés tuvo que la determinación de dirigir al pueblo de Israel. Él también tuvo un proceso, para poder llegar allá a ser un hombre determinado. Daniel, un hombre, fue determinado para no contaminarse en el reino babilónico, también para arrodillarse a orar a Dios, aun cuando era un castigo de muerte, Esto pudo hacer porque era un hombre determinado. Pedro tuvo la determinación para ser un líder de la iglesia. Pedro tuvo también su proceso para ser determinado. Pablo, era un hombre que persiguió a la iglesia, mató muchos hijos de Dios, pero Dios le llevó a un lugar para que él sea determinado a glorificar a Jesús. Y si hablamos de Esteban era un hombre, lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y murió apedreado por causa del Evangelio, y también tuvo la victoria porque él murió perdonando y dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Esa determinación solamente se puede a través del Espíritu Santo. Cuando nos vienen dificultades, es el Espíritu Santo solamente el que nos lleva a salir en victoria en nuestras adversidades y circunstancias. La Biblia está llena de hombres, de mujeres que tuvieron una determinación, quizá no siempre, pero sí decidieron tener algún momento de su vida la determinación para experimentar el poder y respaldo sobrenatural de Dios. Aquí vemos, vamos a ver brevemente acerca de la determinación para buscar a Dios. Dice: buscar a Dios no siempre será fácil. El enemigo se interpondrá en una manera constante a ello, pues esa es su función. Cuando nos alejamos de Dios, cuesta retornar a sus caminos. Y es allí cuando necesitamos de la determinación. Ponemos como objetivo principal restaurar nuestra vida y nos disponemos a buscar a Dios. Como cristianos muchas veces reconocemos, y el Espíritu Santo es el que nos está poniendo, a ver cómo está mi vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo me siento cuando hay un compromiso? Hay esa voluntad, hay ese anhelo.
¿Sigue habiendo esa pasión por hacer sus cosas? Dios nos confronta. Y el apóstol Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos cómo nos encontramos. Porque el Señor, Él quiere mantenernos siempre, ¿no?, activos. Él siempre quiere tenernos fervientes en espíritu, constantes en la oración, ¿sí? Y dice la palabra: sufridos en la tribulación. Él quiere tenernos así. Él no viene por una iglesia tibia. Él viene por una iglesia comprometida, consagrada y santa. Por eso viene el Señor. Y por eso es el proceso. Yo sé que muchas veces no podemos apercibir, pero es este proceso que el Señor hace, nos lleva, por ejemplo, para buscar a Dios. Él crea las circunstancias adversas en nuestra vida para que nosotros nos volvamos a Él. Él crea las circunstancias para que nos volvamos a Él. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que me pasa? Y nos ponemos en búsqueda del Señor. Nos determinamos a buscar a Dios. ¿Sí? La determinación para obedecer a Dios, la obediencia, es un proceso que Dios nos concede, ¿sí? Es un proceso que el Señor trata con nosotros. En Hechos capítulo 21, 1 al el capítulo 21, verso 12 y 14, dice: al oír esto, aquí nos encontramos con las visiones sobre el padecimiento de Pablo en Jerusalén, que intentaron desanimarle cuando iba a viajar a Jerusalén. Y un profeta se levanta de la iglesia y le dice: no vayas, porque allá van a entregar a tus enemigos. ¿Sí? Pero la determinación, ¿no?, de Pedro, que estaba dispuesto aún a morir, ¿no? Él les contesta, dice: no me desanimen, porque yo voy a ir donde el Señor me ha mandado, porque no solamente estoy dispuesto a padecer, sino aún a dar mi vida por Él. ¿Sí? Esa determinación, ¿cómo lo logró? Es a través del proceso que Él tuvo con el Señor, ¿sí?, para obedecer su palabra. A veces, para nosotros muchas veces hasta un aguacero es un obstáculo para ir a alguna parte. O no tenemos un vehículo o alguna cosa. Pero Él dice que la obediencia al Señor era lo primordial. Y dice, y le profetizaron que allá iba. Esa profecía que él recibió era cierta, ¿no?, porque era un miembro de la iglesia. Y intentaron y le dicen: no vayas, porque eso te va a suceder. ¿Sí? Eso te va a suceder. Y él dice: no, yo me he determinado a servirle al Señor. Y no estoy solamente dispuesto a sufrir, sino aún a dar la vida por Él. Qué tremendo, ¿no? Lo que se puede alcanzar cuando uno ha sido determinado en nuestra vida, ¿sí? A veces nosotros, los retos que a veces tenemos, para nosotros no es fácil, ¿no? El poder, por ejemplo, pararnos en algún lugar y predicar la palabra en público. Pero ¿qué es lo que motiva a muchos hombres que yo he visto? Qué tremendo. Yo a veces he pensado, he dicho: Señor, yo quiero predicar de esa manera. Yo le vi en el trole recientemente a un hombre que se subió desde aquí de la parada hasta llegar a la estación. No se cansó de predicar y predicaba la palabra con tremendo denuedo. Y decía: Señor, yo también predicaba así. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida?
y me confrontó a decirle: Señor, yo quiero recuperar eso. Nos enseña la palabra a través de esto. Yo quiero volver a predicar así. Que a mí no me importaba en los tiempos cuando recién le conocí al Señor, no nos importaba. Nos salíamos con grupos y predicábamos la palabra con denuedo. Lo importante era obedecerle al Señor. A uno de mis hermanos, que era mi líder, el que me dio a conocer la palabra del Señor, una señora, mis queridos hermanos, una señora, no les estoy exagerando. Le cogió, ¿sí han visto el Chavo? Como le hacía doña Florinda a don Ramón. ¿Sí? Así le hizo, por causa del Evangelio. Ahí en media calle. ¿Sí? Y íbamos predicando y no nos importaba. Una vez pasa un señor que nos tenía tremenda bronca por causa de la palabra. Pasábamos en grupo y nosotros le saludamos, que el Señor le bendiga, y nos regresa a ver y nos dice: hola, hermanitos lelos. Así, en esas palabras. O sea, era tremendo. Pero no nos importaba por causa de ese compromiso que teníamos. Y a veces eso me ha hecho meditar. Decía: Señor, yo predicaba de esa manera tu palabra, no me importaba. Y nos confronta a tener nuevamente, darnos la oportunidad de una determinación, ¿sí? De volvernos a esas antiguas sendas que era de sumisión y obediencia a su palabra. La obediencia, la determinación para orar. El Señor nos enseña para que seamos determinados en la oración. Él también nos procesa, ¿sí? Para que tengamos esa oración que hacía Daniel, se necesita ser determinado. Y ese proceso el Señor lo ocasiona, ¿no? Que cuando el enemigo nos asedia, ¿no?, nuestra arma es la oración. La oración. La oración debe ser para nosotros, ¿no?, aquello que realmente es el alimento diario que debemos tener. Esa constancia en la oración debe ser permanente, firme. No solamente cuando suceden las circunstancias, sino estar preparados en oración todos los días. ¿Sí? Y cuando nosotros desarrollamos esto, mis hermanos, vamos a estar preparados. Y vamos inclusive a poder aconsejar de cómo uno puede superar esas cosas. Yo me acuerdo de un pastor que era por ahí, por la ciudad de Machachi. Este pastor les había dejado porque él se fue a los Estados Unidos. Y cuando regresó, había sucedido una alterca bien difícil y dura ahí en ese lugar. Y se habían reunido, todos los que eran de la Iglesia Católica se habían reunido, un grupo de más o menos decían unas 60 personas, y que les iban a votar de ahí de la ciudad de Machachi, porque no querían saber nada del Evangelio, ¿no? Y les habían dicho que se van a ir con palos y les van a quemar la iglesia, así de esa manera. Y les habían amenazado, y cuando vieron que era real, se habían reunido todos los hermanos también de la iglesia. Eran más o menos los miembros de la iglesia, eran unos 400 hermanos así. Se han reunido, creo que el 50% de la iglesia, y con el fin de ir a enfrentarles a los que venían en contra de ellos. Se habían estado, que es tremendo, ¿no? Y justamente llega el pastor y le dice: ¿a dónde van, hermanos? Le dice: ¿sabe que hay esto? Y nos vamos, ¿no?, a ver qué dicen. O sea, a defender, pues,
esto de la iglesia, y se van y les dice, ¿pero qué van a hacer? Y le dice: mis queridos hermanos, vamos a darnos la vuelta. Nosotros, ustedes saben en dónde tenemos la victoria. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con ese grupo, no, sino nuestra lucha es espiritual, y tenemos que vencer de rodillas. Y nos vamos a ir a la iglesia y se van a arrodillar y vamos a hacer una vigilia de oración. Y van a ver que nunca van a llegar. Y en efecto, nunca llegaron. Hasta ahora permanece la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos los resultados a través de la oración, nosotros nos convencemos y sabemos que la victoria nuestra está en la oración. ¿Sí? Pero esto es a través del trato, que nosotros sabemos que la oración es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, dice. Y toda adversidad y circunstancia, debemos saber que en oración lo vencemos y lo ganamos todo. ¿Sí? La determinación en leer las Escrituras. ¿Sí? Para nosotros leer las Escrituras necesitamos entender que el consejo de Dios está en la palabra de Dios para ayudar, para aplicar a nuestra vida. Y lo que nos lleva a esto es cuando cometemos tremendos errores por hacer a nuestra manera y no consultarle al Señor. Pero cuando entendemos esto, nos determinamos entonces a escudriñar la palabra y entender que ahí está el consejo sabio, y que si hacemos conforme a lo que Él nos enseña, todo nos irá bien. ¿Sí? Determinarnos a escudriñar la palabra. La palabra es nuestra consejera. La palabra es aquella que nos guía a toda verdad, a conocerle al Señor tal como Él es. ¿Sí? En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, le conocemos mejor al Señor y podemos confiar y sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos de toda dificultad. La determinación para denunciar a los malos hábitos de pecado, ¿no? Los malos hábitos se arraigan tanto en nuestra personalidad que hasta los vemos como normales y buenos. Hay malos hábitos que dañan la salud, que no me dejan avanzar, que me esclavizan. Levantarse tarde, no planificar, dice, hacer un hábito de permanecer solo en la televisión, la pereza, la mala alimentación, la impuntualidad, la queja, el desorden, los pensamientos impuros, la irritabilidad, la falta de perdón, el resentimiento, la mentira, las drogas, la fornicación, la pornografía. Todos estos malos hábitos ha habido en nuestras vidas. ¿Sí? Pero para este cambio, Dios ha tenido que ir tratando de saber que todo eso tenemos que despojarnos. Si nosotros ya no practicamos esto, es porque ha habido un proceso en nuestra vida. Amén. Dios nos ha hecho determinados en esto. ¿Sí? Nos ha hecho determinados para que podamos nosotros salir de esos malos hábitos. Así éramos nosotros. Así éramos nosotros. Con todos esos malos hábitos. Pero Dios nos ha hecho determinados para que nuestra vida sea diferente en el Señor. Dice:
La vida de las personas están más gobernadas por malos hábitos que por el Espíritu del Señor. Un hombre de Dios debe ser disciplinado, diligente, organizado, ordenado, creativo, trabajador, esforzado, persistente. Debe ser gozoso, lleno de paz. ¿Acaso no estamos hechos para presentar esta actitud y esta imagen que es la imagen de Dios? Nosotros hemos sido hechos para esto. Esto lo perdimos en nuestra caída, pero con Jesús podemos volver a ser, ¿no? Venimos a recuperar nuestra identidad de ser hijos de Dios. Y estos hábitos son las que, yo les digo, los que más hablarán y predicarán al mundo, ¿no? Nuestras actitudes. Porque hemos sido transformados. Y si estamos siendo asediados todavía por estos malos hábitos, tenemos que ponernos a meditar en dónde tenemos que volvernos. Por naturaleza éramos mentirosos y bueno, pero Dios nos cambió. Y a veces por presión, a veces también somos incitados a actuar con esos malos hábitos. Enseguida el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Enseguida nos sentimos mal. Un día a mí me tocó tanto y cuando vamos aprendiendo algo, el Señor nos enseña. Un día la pastora Enmita predicaba y decía, yo me fui al mercado, ¿no? Esto acerca de la mentira. Y iba a comprarle a una señora y como que vi que estaba un poco caro, pasé de largo. Y le dijo, ya vuelvo. Dice. Y dice, no iba a volver, pero me sentí redarguida porque le iba a mentir a la señora que le dijo, ya vuelvo. ¿Sí? El Espíritu Santo es bien celoso y Él nos está redarguyendo en cada acto. ¿Cuántos hemos experimentado esto? Él nos tiene con tanto celo en cada actitud que está errada, ya nos hace sentir mal y tenemos que volvernos a decir, Señor, perdóname. Voy a rectificar mi forma de actuar, de hablar, de pensar. ¿Sí? Es el Espíritu Santo en nosotros. Qué linda promesa, qué bendición de tenerle a Él con nosotros, al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Determinados a renunciar los malos hábitos. Y por último tenemos la determinación para perdonar y amar. Yo creo que esto es algo bien duro para muchos, cuesta, ¿no? La determinación para perdonar. Qué difícil se nos hace esto, el pedir perdón cuando hemos fallado. También se nos hace difícil cumplir la palabra cuando dice la palabra de Dios, dice no, si tú ves a alguien que tiene algo contra ti, anda, dice. No dice si tú lo ofendiste, sino si ves que alguien, esa actitud de alguien, tiene algo contra ti, anda y ponte a cuentas. A veces decimos, bueno, yo no tengo nada contra él. Si él tiene algo contra mí, pues es por su problema. Pero el Señor nos dice, a veces nosotros vemos, aún en el saludo muchas veces podemos ver que realmente hay algo que pasa con esa persona. Algo pasa. Y el Señor nos manda a que vayamos y nos pongamos a cuentas. He estado en este tiempo, pues en esto de rectificar muchas cosas en mi vida y me ha redarguido, ¿no? Algunas cosas. Teníamos una parejita que cuando saludábamos, nosotros no sé, aparentemente nosotros no le habíamos hecho daño, pero veíamos que cuando nos íbamos a encontrar, a veces huían y no querían encontrar, cambiaban de rumbo su camino. Entonces entendíamos, esto vino por mucho tiempo,
entendíamos que había algo, ¿no? Entonces nos pusimos a orar con mi esposita. Nos pusimos a orar y a pedirle al Señor que nos conceda el poder conversar con ellos. Y el Señor es propicio. Cuando uno se determina a hacer las cosas que Él manda, y muchas veces esto puede ser un obstáculo inclusive para que nuestra oración tenga estorbo, ¿sí? Y he visto, ¿no?, que desde ahí ha comenzado a fluir las cosas, muchas cosas en nuestra vida. Y nosotros nos fuimos y les convocamos, les hicimos una invitación a nuestra casa y gracias a Dios accedieron y nos aceptaron y les invitamos y llegaron a mi casa. Les preparamos una buena cena y comenzamos a conversar. Y en efecto, habían tenido un montón de cosas en contra de nosotros, de lo que les habían dicho acerca de nosotros. Y el Señor fue abriendo, tocando el corazón y nos pusimos a cuentas y les pedimos perdón. Aunque nosotros no habíamos hecho, pero les pedimos perdón si de alguna manera les hayamos ofendido. Y fue como algo tremendo que se rompió en nosotros. Se rompe muchas veces eso que impide esa relación con el Señor inclusive, ¿no? La falta de perdón. Y nosotros, el Señor nos ha dado ese espíritu para entender, ¿no?, en dónde nosotros debemos rectificar nuestra vida. Porque Él quiere formarnos, Él quiere hacernos personas íntegras, rectas y levantarnos como esa iglesia santa, porque el Señor está a punto de llegar, está en camino. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, en cualquier momento Él viene, y Él viene por una iglesia formada por Él. Amén. Tenemos que estar persuadidos de esto, mis queridos hermanos, porque a mí me ha redarguido mucho, ¿no?, el que esto de decir, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, ¿cómo nos encontramos? Entonces, eso es muy importante, mis queridos hermanos, ver, no, dice el perdonar y amar, dice, dejarse llevar por los sentimientos es algo muy, muy perjudicial. No es fácil, pero Dios ya nos dio la victoria. Dios nos dio el poder para glorificar a Dios acerca de todas estas adversidades y a través de estos malos hábitos que nosotros hemos llevado arrastrando muchas veces, aún como cristianos. Dejemos que nuestro corazón solo se reine el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y podamos ejercer el perdón, porque si uno no aprende a perdonar, tampoco es digno del perdón. El perfecto amor de Dios nos ha enseñado acerca del perdón, que nosotros siendo como hemos sido, Él nos ha perdonado. A Él no le importó, Él no vino a cuestionarnos, sino que Él nos perdonó de todo lo que hemos sido. Él nos limpió y nos escogió sin cuestionarnos nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar en toda nuestra vida. Ese perdón es el que quiere el Señor que nosotros presentemos al mundo y a todo aquel que nos rodea. La cruz, ¿no?, tiene doble significado. De unirnos en una relación con Dios es lo vertical, y lo horizontal es también para que nosotros tengamos una buena relación en lo que más podemos con cada uno de nuestros hermanos. Eso es lo que ha hecho la cruz, ¿sí? Restaurarnos de manera vertical con el Señor y horizontal con cada uno de nuestros hermanos.
Como conclusión, necesitamos determinarnos para seguir a Jesús. La determinación para tomar la cruz, ¿no? La determinación para cumplir lo que hemos prometido a Dios. La mayoría de los cristianos que fracasan es porque no tienen todavía esa determinación y disciplina en algunas áreas de su vida. Pero el Señor ha dicho, la obra que Él comenzó, Él lo terminará, y terminará haciéndonos determinados en todas las áreas de nuestra vida. No nos desanimemos, no nos desalentemos, porque lo que Él comenzó, lo terminará. Dice, para terminar, dice, Moisés dijo a los israelitas, no hay otro Dios como tú, oh Señor, Dios el Rey de los cielos, siempre vendrá de tu presencia esa ayuda para guiarnos a llegar a la meta. Como nosotros sabemos, mis queridos hermanos, cada uno sabemos en qué lugar del proceso estamos. Si estamos siendo amonestados en alguna área y hábitos, déjese llevar. El Señor quiere llevarle a una determinación de ser ese hombre, esa mujer de bendición. ¿Sí? Cada uno estamos siendo procesados en eso. Qué bendición, ¿no? Porque nosotros como líderes hemos experimentado muchas cosas para poder de alguna manera ser útiles. Hemos tenido que llorar, hemos tenido que batallar, ¿no? Pero sabiendo que en quién hemos creído, sabiendo a quién estamos sirviendo. Pero todo esto ha sido un proceso, ¿no? Un proceso en nuestra vida que el Señor va haciendo. Pero qué lindo es saber, ¿no? Yo a veces en mi vida yo he dicho, no, Señor, cuando a veces me han vencido malos hábitos, he dicho, Señor, ¿qué pensarás de mí? Y Él me ha dicho, la obra que Él comenzó, Él lo terminará. Amén. Y dígale, si alguna no se sienta desalentado, dígale, Señor, yo sé que la obra que comenzaste, tú lo terminarás. No importa cómo estés, no importa lo que sea, Él lo hará, porque Él es poderoso para hacer las cosas. Amén. Vamos a poner de pie, mis hermanos. Me ha redargüido el Señor hablar de este tema. Yo sé que es un poco extenso, pero realmente es porque el Señor tiene un propósito de hacernos determinados, ya no ser fluctuantes en nuestra vida. Ese es lo que el Señor quiere, porque muchas cosas nosotros hemos perdido por no ser determinados.